ellos van a producir sustancias químicas que modulan la reacción inmune y se van a proliferar. Pero cuando la unión se produce con los linfocitos TCD8, mediado por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿qué es lo que pasa? Se activan las células, los linfocitos T, y empiezan a producir sustancias tóxicas, destruyen directamente a las células extrañas, porque esa célula que está invadida por el virus, por ese virus, ya se comporta como una célula extraña. Entonces, eso le avisan al linfocito TCD8 y lo destruyen, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahondando un poco más, los linfocitos T colaboradores CD4, ¿no? El complejo antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad que presenta el macrófago a una célula T determinada es la señal específica que induce a la célula T a activarse y dividirse, ¿no? Ahí es cuando cambia. Las células T colaboradoras siguen una de dos vías, o sea, cuando se activan van a ser la vía TH1, que es hacia la inmunidad mediada por células, o lo que va a ser la vía TH2, hacia la producción de anticuerpos y la inmunidad humoral. En ambas vías, esta expresión clonal incluye células de memoria, o sea, cuando se activa el CD4, obviamente ya está formándose memoria inmunológica, junto con las células T comprometidas con funciones efectoras. Aquí podemos ver, ¿no? El receptor de la célula T y la activación de la célula T colaboradora, ¿no? En la primera imagen de la izquierda, esa es la estructura del receptor, ¿no? De la célula T, ¿no? Que podemos ver es muy similar al complejo de histocompatibilidad tipo, ese es tipo 2. Entonces, podemos ver esto, ¿no? Y aquí en el siguiente gráfico podemos ver, ¿no? En la parte de arriba se encuentra la célula presentadora de antígeno, por ejemplo, macrófago, y en la parte de abajo una célula T colaboradora, ¿ya? Entonces, podemos ver que la célula presentadora de antígeno utiliza la molécula del complejo principal de histocompatibilidad clase 2, ¿para qué? Para presentarle el antígeno, ¿ya? Y el receptor de la célula T, a través del receptor, reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y procesa el antígeno, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que pasa? Para que el antígeno, para que la célula T sea activada, necesita que la célula presentadora de antígeno tenga este complejo mayor de histocompatibilidad. Y si no lo tiene, no lo va a poder presentar, no lo va a reconocer la célula T. Entonces, por eso es importante eso. Luego tenemos respuestas de las células T. Aquí podemos ver un esquema de cómo funcionan las células T. Tenemos acá una célula, es un macrófago, ¿no? Tenemos un virus con sus proteínas virales, ¿no? Tenemos una célula presentadora de antígeno, que es el macrófago, y estas células, perdón, y esa célula digiere al virus, ¿no? Una vez que digiere al virus, lo procesa, y a través del complejo mayor de histocompatibilidad, lo presenta a la célula T. Podemos ver aquí. Como es un macrófago, tiene que ser de tipo TH2, ¿ya? Los macrófagos tiene que ser a través del complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿ya? Entonces, este antígeno se presenta a través de este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y la célula, lo que es un TH0, la célula colabora TH0, se activa. Y esta activación va a dar lugar a una célula de tipo TH2, ¿no? Y la célula va a producir citoquinas como interleuquina 4, 5 y 6, que van a producir la activación de las células B. Del mismo modo, esta célula TH2, ¿qué va a hacer? Va a presentar el antígeno que le presentó el macrófago, se lo presenta a la célula B, de manera que la activa y la célula B se prolifera, se transforma en célula plasmática y produce anticuerpos virales específicos, ¿no? Por el otro lado, también puede ser que no sea así, sino que la interacción entre la célula presentadora de antígeno y la célula TH genera una respuesta TH1, como podemos ver aquí, ¿no? Se genera una reacción de una respuesta de tipo TH1, se liberan otras sustancias, no es interleuquina 4, 5 y 6, sino es interleuquina 2, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, y de manera que se activa la célula, esta va a activar ¿a quién? A través de estas sustancias, a estas citoquinas, van a activar a los linfocitos T citotóxicos, a los CD8, ¿no? El correceptor de CD8, ¿no? Se une a la célula T, ¿no? Y activa a los linfocitos T. Y lo que va a producir es citólisis o apoptosis de la célula infectada, ¿no? Este linfocito T, a través de su receptor, va a activar la lisis o va a destruir a la célula infectada, ¿no? También a través del factor de necrosis tumoral. Entonces, de ese modo trabaja las células T.
No se olvide, respuesta TH1, que es más dirigida a una citólisis, destrucción no, citólisis celular, y la respuesta TH2, que está más dirigida a la producción de anticuerpos. Es en forma general. Adicionalmente, existe un tipo de respuesta, la respuesta TH17, que son un tipo de linfocitos T efectores diferenciados a partir de linfocitos T cooperadores. O sea, del linfocito T helper, el TH, que puede ser TH1 o TH2, aparece también un tercero, que es el TH17. Mediante la producción de citocinas dependiente de estímulos recibidos durante la activación de los linfocitos T cooperadores. Están caracterizados por la liberación de interleuquina 17 e interleuquina 22. La diferenciación de TH17 está estimulada por citocinas proinflamatorias, ¿no? Producidas en respuesta a bacterias y hongos, ¿no? No se olviden eso. O sea, se produce por el estímulo, ¿no? De bacterias y hongos. Sus funciones están orientadas a la protección frente a bacterias extracelulares y hongos. Su principal acción se relaciona con la secreción de citocinas interleuquina 17 que reclutan neutrófilos a los lugares de infección, y esos neutrófilos ingieren y matan a los microbios extracelulares, ¿no? Como estábamos viendo, ¿no? Vimos que una vía así activaba los anticuerpos, la otra vía activaba los linfocitos T citolíticos, citotóxicos, y esta tercera vía activa los neutrófilos. Sirven para mantener la función normal epitelial en el intestino y la piel. En el mismo contexto pueden ser importantes para combatir infecciones intestinales. Los linfocitos TH17 son también importantes en la patogenia de muchas enfermedades inflamatorias como la psoriasis, artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal y esclerosis múltiple, ¿no? Tiene que ver con otras enfermedades. Entonces, no se olviden esto. También de la respuesta TH17. Una cosa importante que no hay que olvidar, no es que las células, que haya células exclusivas del sistema innato y otras exclusivas del sistema inmunoadaptativo. Como sabemos, los linfocitos sí participan en inmunidad específica, pero en cambio los neutrófilos y los macrófagos pueden participar en ambos sistemas. Si están activados por los linfocitos, pueden participar para fortalecer la respuesta inmunitaria. Ya no se olviden. Continuando, los linfocitos T citotóxicos CD8 son letales para las células que expresan el epítopo contra el cual están dirigidas cuando este epítopo está presentado por moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿no? O sea, ellos trabajan con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ya no se olvide. O también pueden ser activados, como hemos visto, por los linfocitos, por la respuesta TH1, ¿no? Se caracterizan por el marcador de superficie de las células CD8, de este modo se les conoce como células T CD8 positivas. Estas células reconocen la asociación de los epítopos antigénicos con moléculas de clase 1 de complejo mayor de histocompatibilidad, una amplia variedad de células del cuerpo. En el caso de células infectadas por virus, las células citotóxicas CD8 previenen la producción y liberación del virus al eliminar a las células huésped antes de que se complete la síntesis o ensamblaje virales, ¿no? O sea, se dan cuenta rápidamente que una célula está infectada y la destruyen antes de que el virus tenga tiempo de realizar sus procesos de replicación. Aquí podemos ver, ¿no? Cómo funciona. El antígeno entra, se procesa y activa la célula CD8. Ese de aquí es la célula dendrítica, ¿no? A través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presenta el antígeno a la CD8. En la célula CD8 entonces se activa y se diferencia una célula T de memoria, ¿no? Y una célula T citolítica, ¿no? Esta célula T citolítica, CD8 positiva, va a producir o liberar enzimas como perforinas y granzimas que van a destruir a la célula huésped, ¿no? Y van a evitar la replicación del patógeno, ¿no? ¿Qué más ocurre? Eso es básicamente lo que ocurre, ¿no? Aquí se puede ver en la parte de abajo, ¿no? La célula T citolítica, ¿no? Que hace contacto con la célula blanco, que se encuentra a la derecha, ¿no? Y luego las perforinas forman poros en la membrana de la célula blanco, ¿no? Como pueden ver acá, la célula grande es el linfocito CD8, esa es la célula pequeña, es la célula diana, y pueden ver que aquí ha producido una perforación, ¿no? Entonces, de ese modo destruyen a la célula. Ahora vamos a ver otro concepto. ¿Qué son los superantígenos? Los superantígenos son un grupo de antígenos que ha recibido el nombre de superantígenos debido a que estimulan un número mucho mayor de células T de lo que se pronosticaría con base a la especificidad de combinar una diversidad de sitios. Lo anterior causa una liberación masiva de citocinas. O sea, son sustancias que producen demasiada liberación de citocinas y como más o menos como estábamos mencionando, como vimos en el caso
de COVID, produce reacciones inflamatorias exageradas. ¿Cómo es la inmunidad mediada por células? ¿Cómo participa, no? Los diferentes sistemas o los diferentes tipos celulares que estamos mencionando. En el control de infecciones, la inmunidad mediada por células es la más importante en la respuesta a patógenos intracelulares obligados y facultativos. Ya no se olviden, no olvidemos esto. Inmunidad mediada por células es la más importante en respuesta a patógenos intracelulares obligados y facultativos, entre los que se incluyen algunas bacterias de lento crecimiento como las micobacterias y los hongos, contra los cuales las respuestas de los anticuerpos parecen ser ineficientes. Después del procesamiento inicial del antígeno para estimular la activación de la célula T CD4, la retroalimentación de citocinas de la célula CD4 a los macrófagos incrementa en forma adicional su expansión clonal, incluyendo las células de memoria, ¿no? O sea, se va estimulando la respuesta inmune, ¿no? O sea, se activan las células CD4, las células TCD4 activan a los macrófagos, y los macrófagos a su vez activan más células TCD4, ¿no? Eso es lo que pasa. Y también activa los linfocitos T CD8 citotóxicos. Otras citocinas de las células CD4 atraen a los macrófagos al sitio de la infección, los mantienen en ese lugar y los activan para aumentar en gran medida la actividad antimicrobiana, ¿no? De ese modo es como actúa la inmunidad mediada por células. Las células B y respuesta de los anticuerpos. Los linfocitos B, ya esta es para la última parte para acabar, los linfocitos B son las células responsables de las respuestas de los anticuerpos. Al enlazar el antígeno, el complejo receptor antígeno se internaliza para iniciar la producción de anticuerpo por parte de la célula B estimulada, ¿no? En este proceso, los linfocitos B se multiplican diferenciándose ya sea en células de memoria o células plasmáticas. Las células plasmáticas son células terminales que se adaptan para la secreción de grandes cantidades de anticuerpos. Y las células B también pueden presentar antígeno a las células T, ¿no? Entonces tienen dos funciones como mencionamos anteriormente. Existen dos amplios tipos de activación del antígeno, ¿no? O sea, ¿cómo se va a activar el antígeno para la producción de anticuerpos? Son reacciones dependientes de células T y reacciones independientes o respuestas independientes de células T. Las reacciones dependientes de T son aquellas que utilizan la cooperación entre las células T colaboradoras, ¿no? Los linfocitos TH2 y las células B para iniciar el proceso de producción de anticuerpos. La respuesta es fuerte e incluye a las células de memoria, de modo que se puede estimular en el caso de inmunización. O sea, este mecanismo es el que se utiliza principalmente cuando se dan las vacunas. Y la respuesta independiente de T son aquellas que no requieren ayuda de las células T para estimular la producción de anticuerpos en las células B. La evocan grandes moléculas con muchas unidades repetitivas como los polisacáridos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dices? Cuando este tipo de activación no requiere de células T, o sea, el linfocito B directamente se puede estimular por algún componente que coincida pues con su receptor antigénico, ¿no? Entonces se activa la célula B y produce los anticuerpos. Pero estas respuestas independientes de T maduran con más lentitud que sus contrapartes dependientes, o sea, no son tan efectivas. Ya, la más efectiva es la independiente. ¿Por qué? Porque demoran más en tener su acción. Por eso es que algunos tipos de vacunas están contraindicadas en niños cuando son sobre todo de polisacáridos, porque las vacunas de polisacáridos tienen esta particularidad que tienen grandes moléculas repetitivas. Entonces, se va a estimular la respuesta independiente de T, pero esta respuesta independiente de T no es tan buena, entonces los niveles de anticuerpos van a aparecer tardíamente y van a ser leves, no van a ser muy altos, ¿no? En comparación con la respuesta o la reacción dependiente de T. Por eso es que en niños se utilizan vacunas conjugadas, de antígenos conjugados, sobre todo en menores de 2 años. Estructura de los anticuerpos. Bueno, esa parte ya creo que la conocen mucho, ¿no? Sabemos que los anticuerpos son unas proteínas de la familia de las inmunoglobulinas que se presentan en grandes cantidades en el suero y en la superficie de las células B. Las inmunoglobulinas tienen una estructura tetramérica básica, que pues son dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas, que se asocian como pares, ¿no? De cadenas ligeras y pesadas con enlaces disulfuro. Y que existen dos tipos de cadenas ligeras, kappa y lambda, que son los productos de los genéticos, ¿no? Y existen también dos tipos de cadenas pesadas, ¿no? La clase o isótopo de la inmunoglobulina está definida por el tipo de cadena pesada que se expresa. Aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? Inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Sabemos que la inmunoglobulina G es dimérica, aquí falta agregar nomás, y la inmunoglobulina M es pentamérica, ¿no?
como podemos ver ahí. Se pueden ver las cadenas pesadas, ¿no? Que son estas, las que están para adentro, y las cadenas ligeras, que son para afuera. Se unen por puentes disulfuro, ¿no? Como pueden ver aquí. No, las cadenas están unidas por puentes disulfuro, tanto de cadena pesada a cadena ligera, como entre cadenas pesadas, ¿ya? Hay una región bisagra y el fragmento AB es el que está marcado aquí, que es el fragmento donde se unen a los antígenos, y la región constante es la parte de abajo, ¿no? El fragmento FC, ¿no? Igualito como ocurre con la inmunoglobulina M, ¿no? Como podemos ver aquí. Y para terminar, ¿cómo se produce la producción de anticuerpos? ¿Cómo se da la producción de anticuerpos? Hay que ver que hay dos tipos de respuestas, una respuesta primaria y una respuesta secundaria. La respuesta primaria, como pueden ver aquí, está caracterizada porque hay un periodo latente, ¿no? Desde la exposición con el antígeno, ¿no? Hasta que se desarrolla el anticuerpo, hay un periodo de entre 10 días. Se produce una aparición, la primera inmunoglobulina en aparecer es la inmunoglobulina M, como pueden ver acá, aquí, ¿no? Y cae rápidamente. Y posteriormente se desarrolla la inmunoglobulina G, que permanece mucho más tiempo, ¿no? Esta otra curva es la de anticuerpos totales, o sea, es la suma de ambas curvas, ¿ya? Entonces, y luego cae la curva de anticuerpos, ¿no? ¿Esto cómo se traduce en la parte de abajo? Tenemos las células B, ¿no? Que son activadas, pero esta primera activación o respuesta primaria demora un poco más. Se produce la exposición al antígeno, primera exposición, se activan los linfocitos B y se produce la IgM, ¿no? Luego, posteriormente, estas células que eran IgM van a empezar a producir IgG, ¿no? Como podemos ver aquí, luego un grupo de células van a ser células de memoria. Y estas células de memoria son importantes porque cuando de nuevo en la respuesta secundaria se, se, se exponga a la célula B o se active con un antígeno, como pueden ver, ya antes de los 5 días, ya los niveles de anticuerpos se elevan. ¿Cuál se eleva más? El IgG, ¿ya? Y el IgM ya en los niveles son escasos, o sea, en una reinfección, por ejemplo, van a encontrar que los niveles, o una segunda exposición, van a encontrar que ya la IgM no va a ser tan alta, va a ser más baja, en cambio la IgG va a permanecer más alta y mucho más duradera, ¿no? Como podemos ver aquí en el gráfico, en la parte de abajo, en la segunda exposición ya la célula está sensibilizada, se activa más rápidamente y produce más rápido los anticuerpos, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, con eso terminamos esta parte, ¿no? Que es de los antígenos, de la respuesta inmunitaria a las infecciones. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, o algo que quieran.